bienvenidos una vez más a este su canal del Chepe Violinista. Como verán por mi atuendo, hoy es día de chismes e historia musical en más o menos 5 minutos, encargada por el Chepe Paparazzo, o sea, yo. El día de hoy hablaremos, ya que hace poco estuvimos del cumpleaños de Bogotá y a su vez de la conmemoración de la batalla de Boyacá, un poco sobre algunas de las contradanzas, las cuales eran una de las obras más escuchadas en esa época, durante la época de independencia y guerra libertadora o campaña libertadora, y sobre la historia del himno de Colombia. Pero nos basaremos en un poco la historia de un italiano que vino a hacer fortuna y terminó en este país. Entonces, sin más, comencemos con la historia de Oreste Sindishi. Bueno, y ahora un poco de la historia de Oreste Sindishi, que su nombre completo es Giochino Atilo Augusto Oreste Teofisto Melchor Sindishi Topai. Nació el 31 de mayo de 1828 en Cesano, Italia, que en esa época era de los estados pontificios, en lo que en este momento se conoce como Frosinone, y muere el 12 de enero de 1904 en Bogotá, Colombia, a la edad de 75 años por una esclerosis. Además que se agravó por su consumo excesivo de tabaco. A su vez está enterrado en el cementerio central de Bogotá, en la zona de personas notorias, que si ustedes van, conocen el cementerio, es la parte central, que es donde están enterradas las personas importantes de Bogotá y de Colombia a lo largo de sus años. Se dice que él estudió en la Academia Nacional Santa Cecilia en Roma, pero realmente ya se mostraron papeles de todo esto, y él estudió en el Hospicio Apostólico de San Michel. Y de allá se gradúa como tenor y se presenta como primer tenor a muchas compañías, hasta que llega a una compañía dirigida por Eugenio Luisa y Enrique Rozzi Guerra en 1860, que en 1862 deciden hacer una gira por América Latina. Bueno, América. Llegan en 1862 a Cartagena de Indias y en 1863 deciden embarcarse por el río Magdalena hacia Bogotá, donde permanecen en funciones, espérense que me perdí de mis notas, aquí están, hasta 1865, donde se disuelve la compañía y la gran mayoría de sus integrantes decide regresar a sus países de origen. Él decide quedarse y se vuelve profesor de música, y antes de eso él conoce a una soprano de origen francés con la cual se casa y pues tiene sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 hijos. Uno de sus hijos muere en la Guerra de los 1000 días en Flandes, Tolima, y sus 2 hijas montan una fábrica de pastas en Las Aguas, lo que se conoce el barrio de Las Aguas, después de la muerte de su hermano. Bueno, entonces, un poco sobre lo que él hizo. El maestro Price, que fue el fundador de lo que ahora nosotros conocemos como Conservatorio Nacional de Música, creó la Escuela de Música, que en este momento no recuerdo el nombre, y le dice al maestro Sindishi que sea profesor de canto, solfeo y teoría. Entonces, el maestro Sindishi es uno de los que se podría considerar fundadores de lo que conocemos como el Conservatorio Nacional de Música,
que en este momento es dependencia de la Universidad Nacional de Colombia. Se dice que a Sindishi le ofrecen varias veces que componga el himno, pero pues decide que no. Pero realmente él tuvo la idea de componer un himno desde 1873, que es desde donde se tiene registros, pero puede ser que haya tenido desde antes esta idea de hacer un himno nacional a Colombia. Antes de seguir con mis notas, les voy a leer un poco sobre lo que se quiso hacer como himno nacional para Colombia. Bueno, la descripción que da Joaquín Piñeros Corpas es muy escueta, pero es la verdad. Es la siguiente. La historia del himno nacional de Colombia es sencilla y significativa. Un inmigrante italiano puso música a una oda del poeta que por entonces ocupaba la presidencia del país, y la canción resultante fue acogida por el pueblo como la representación del sentimiento patrio. Entonces, no voy a seguir cantando porque eso está más desafinado que un pasaje de una viola. Bueno, sin chistes flojos, voy a darles un poco de lo que se consideraron esfuerzos por darle a Colombia un himno patrio. Desde 1837, el músico español Francisco Villalba crea uno de los primeros que se tiene registros. Luego en 1838, la titulada El Neogranadino, con música de Gabriel Pons y letra de Lorenzo María Lleras. Luego, en 1847, la de Enrique Price, fundador de la Sociedad Filarmónica de Bogotá y también fundador de la Escuela de Música de Colombia, que luego se convierte en Conservatorio Nacional de Música. En 1873, la de Daniel Figueroa, con letra formada por estrofas de diferentes autores. En 1883, la del músico holandés Carlos van Ouken, con letra de Lino de Pombo. Y los académicos de la historia, José Ignacio Perdomo Escobar y Miguel Aguilera, enumeran tres más: la de José María Ponce de León, la de Julio Quevedo y la del compositor antioqueño Francisco Londoño, con letra de José Fernández Madrid. Con posterioridad a 1887, recordemos que aunque el himno nacional de Colombia es compuesto en 1887, no es oficial sino mucho después. Entonces, por eso se pone como un antes y un después, 1887. Con posterioridad, en 1887, el himno colombiano de Santos Cifuentes, con letra de Maximiliano Grillo, estrenado en 1905, que tuvo el propósito de invitar a la reconciliación nacional, por lo cual también se llamó Himno a la Paz. Igualmente se pueden mencionar los cantos a Bolívar de José María Salazar y Manuel de Jesús Flores. El primero, con música del venezolano Lino Gallardo, sonó frecuentemente en los días de la Gran Colombia. El segundo, con música de Daniel Figueroa, fue estrenado en Bogotá con ocasión del primer centenario del nacimiento del Libertador. Ocurre también que existió algo que se llamó las contradanzas, y fueron dos específicamente, las cuales son la vencedora y la libertadora, las cuales fueron muy importantes porque fueron interpretadas después de la batalla de Boyacá. Después de que se termina la batalla de Boyacá, se une entre los soldados que tenían instrumentos, se hace una banda de guerra, que interpretó La Libertadora, que la melodía es más o menos así: si, do, re, mi, re, do, re, sol, sol, fa, la, sol, si, la, re, si, sol, fa, mi, re, do, re, la, do, si, re, mi, fa, re, si, la, si, re, do, si, do, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, si, sol, fa, si, la, sol, fa, re, do, re, mi, la, do, si. Si, do, re, mi, re, do, re, sol, fa, la, sol, fa, sol, si, la, re, si, sol, fa, mi, re, do, re, la, do, si. Y con esta música, el Ejército Libertador entra a Santa Fe de Bogotá. Estas dos contradanzas fueron muy escuchadas durante esta época, más que todo tuvo muchísimo más cariño
por los militares y soldados, la libertadora, mientras que la vencedora fue más una danza de salón y que se usó mucho para agasajar y para darle respetos a Simón Bolívar, ya que él participó en muchas de las fiestas de salón de Santa Fe de Bogotá durante y después de la campaña libertadora como símbolo de celebración por la victoria con, lograda frente a los españoles. Entonces ya les leí un poco, esto fue sacado de la revista llamada Colombia Ilustrada, el volumen 1, número 1, que es para octubre, noviembre y diciembre de los años del año 1969. Entonces, prosiguiendo con mis mini notas, hay algo que no se habla mucho de, de Orestes Indishi y es que él hizo varias pruebas de himno nacional. Voy a enumerar las más importantes que él tiene. En 1873 hizo su primera prueba que se llamó Himno Nacional Popular con letra de Lino de Pombo. Si no estamos en lo que yo les leí antes, Lino de Pombo también participó en varias de las versiones que se intentó hacer de un himno nacional. A su vez, después, en 1880, 7 años después, hace un himno patriótico con la misma letra que tiene el himno actual, pero con otra música. En 1881 hace otro himno nacional con letra de Jorge Isaacs, escritor de La María. Y en 1887, año en el que él compone el himno, compone dos himnos, el himno actual y uno en celebración de la independencia de Cartagena de Indias. Recuerden que Núñez, el escritor de la letra, en esa época era presidente y él es cartagenero, entonces por eso está tan ligado Cartagena de Indias con el himno nacional, ya que al comienzo fue escrito y compuesto para la celebración de la independencia de Cartagena. Se estrena el 11 de noviembre de 1887 en el Teatro de Variedades de la Escuela Pública de Santa Clara, con un coro infantil conformado por niños de 3 de los colegios de primaria que manejaba y enseñaba Orestes Indishi. Este teatro quedaba en el barrio de la Catedral, o lo que nosotros conocemos en este momento como la Candelaria. Luego, después de que llegan a oídos de Rafael Núñez, la gran acogida que tuvo la presentación, decide invitar personalmente a Orestes Indishi a que haga una presentación oficial del himno y de la obra. No, todavía no era considerado el himno nacional, pero que hiciera una presentación oficial en el Salón de Grados del Palacio de San Carlos, que en este momento es el Museo de Arte Colonial. Y es durante 1890, 3 años después, este himno fue interpretado en Roma, México, Lima, Caracas y Curazao, por decir algunos de los lugares donde fue interpretado. Y gracias a la Ley 33 del 28 de octubre de 1920, se da la notificación y se vuelve el himno oficial de Colombia, la composición de nuestro querido Orestes Indishi. Perdón por extenderme tanto, ya que el título dice historia y chismes musicales en más o menos 5 minutos, pero pues creo que este tema lo merecía, ya que no es algo que hablemos mucho sobre la historia de nuestro himno nacional, que muchas veces no solamente pasa en Colombia, sino en muchos otros países, se olvida un poco la historia de el himno nacional o de ciertas cosas que son tan cotidianas. Entonces, pues, aquí les recuerdo un poquito de la historia de lo que es nuestro himno nacional. Muchísimas gracias por haber participado, escuchando y aprendiendo conmigo, porque pues gracias a la investigación aprendí ciertas cosas que no sabía antes. Como por ejemplo que Orestes Indishi había sido uno de los primeros profesores del Conservatorio Nacional de Música.
Y sin más, les recuerdo, el canal es para ustedes, entonces si tienen alguna propuesta musical, háganmelo saber. Me disculpo por haberlos tenido abandonados una semana. Siempre que me desaparezco les digo como no, ya voy a volver bien, pero pues bueno, intentaré que así sea. Me disculpo mucho por eso. Estoy preparando un video ya que compré violín y le voy a hacer muchos cambios. Entonces voy a hacer como un video fraccionando y lo voy a condensar en un solo video para que vean cómo es la evolución de este violín, desde que lo compro hasta el momento en el que queda listo para que lo toque. No sé cuándo lo voy a publicar porque no sé cuándo voy a hacerle los arreglos y todo eso, porque pues ustedes saben que hay algo muy importante que se llama factor económico. Entonces, sin más, les recuerdo, dejen like, suscríbanse, compartan el video y sin más, los quiero mucho. Cuídense.